Pero ahora vamos a ocuparnos junto al doctor Martín Bomer, que es el director del área de justicia de CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas, a esta resolución o el fallo o sentencia de la Corte Suprema para que se divulgue todo lo referido a los planes sociales, datos concretos de los planes sociales. ¿Qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? Bien por acá. Bueno, hemos leído en las últimas horas este fallo de la Corte que obliga al gobierno a difundir datos de planes sociales. En primer lugar, CIPEC toma esta iniciativa, ¿por qué? ¿Qué ve detrás de la aplicación de planes sociales? Esta es una larga discusión que habíamos tenido con el Ministerio de Acción Social ya hace unos 7 o 8 años. La situación era la siguiente: nosotros estábamos trabajando en temas de transparencia y organizaciones de la sociedad civil que trabajaban con gente que recibían planes sociales, para trabajar necesitaban saber quién estaba en las listas de esos planes, quién no estaba, cómo era la situación de las diferentes organizaciones, ese tipo de cosas. Los planes sociales que llevaba adelante el Ministerio de Trabajo son públicos, en cambio los del Ministerio de Acción Social no. Una larga discusión con el Ministerio que en algún momento nos obligó a judicializar el pedido. Nuestro abogado fue la Asociación por los Derechos Civiles y bueno, tuvimos que llegar a la última instancia, porque en la instancia anterior en la Cámara habíamos ganado, pero el gobierno apeló y la Corte tomó esta decisión ayer. ¿Y qué implica entonces ahora? ¿El gobierno está obligado a dar qué datos de los planes sociales? Bueno, todos los datos, quienes lo reciben, tanto personas como organizaciones, pero más allá de el caso particular nuestro, la Corte vuelve a ratificar una jurisprudencia que ya ahora es una jurisprudencia que creemos pacífica, porque además el caso fue decidido unánimemente, en el sentido que todos los ciudadanos del país tenemos derecho al acceso a la información pública, a toda la información pública. Y que no necesitamos decir por qué la necesitamos, es nuestra, es del pueblo y no del gobierno. Lo dice la Corte con todas las letras. Tampoco hay que dar mucha explicación entonces. Ninguna explicación, ninguna explicación. Es información pública, tiene que estar acceso al público. Bien. ¿Qué plazo tiene el gobierno para divulgar esta información? No, ya, el gobierno tiene que hacerlo público ya. Y está a disposición de todos nosotros, de los que quieran controlar la acción de gobierno, los que quieran informarse mejor para obviamente votar mejor, para ustedes los periodistas, para hacer su trabajo. Como vos sabés, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental para ejercer otros derechos, en este caso derechos económicos y sociales, pero por supuesto para el derecho al voto, para el derecho a peticionar ante las autoridades. Si uno no tiene información fidedigna no puede ejercer esos derechos. Ahora, la Corte en esta sentencia especifica qué información tiene que dar o, digamos, le da la razón al pedido y debe cumplirse el pedido tal cual fue. No, y justamente porque el pedido era bastante detallado respecto de los planes sociales a los que nos referíamos. Por supuesto que condena al Estado a brindar esa información, pero como te digo, va bastante más allá. Y no solamente va más allá respecto de la cuestión del derecho de acceso a la información, va más allá incluso demandándole al Poder Legislativo que finalmente regule, dicte una ley de acceso a la información pública federal, advirtiéndole que el Estado Nacional está en mora, incluso frente a nuestras obligaciones internacionales de tener una ley como esa. Bien. ¿A quién le corresponde la información entonces? ¿Al Ministerio de Acción Social? En este caso sí, este caso la información esa la tiene el Ministerio. Bien. Pero otras veces la Corte también ha dado sentencias que el gobierno no ha cumplido. Eso es verdad, eso es verdad. Y respecto a eso no tengo mucho que decir. Todos sabemos que el esfuerzo de construcción de legitimidad que ha venido haciendo la Corte para que los otros poderes lo obedezcan. Como vos sabés, el Poder Judicial siempre ha sido pensado, ha sido concebido como el poder más débil de los tres, porque el Legislativo tiene la bolsa, digamos, tiene el presupuesto, decide sobre el presupuesto, el Ejecutivo tiene la espada, tiene el monopolio de la fuerza pública,
Y el judicial, la verdad que lo único que tiene es su prestigio y es la capacidad de hacerle cumplir órdenes a los otros poderes depende de esa legitimidad. Si los otros poderes incumplen, desobedecen, erosiona el poder judicial y, por supuesto, viola la independencia de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que nuestra Constitución está intentando implementar. Bien. Y si no acataran este fallo, ¿qué se puede hacer? Es difícil saberlo. Los argentinos deberíamos aprender a movilizarnos en pos de la defensa de nuestras instituciones, votar mejor, peticionar a las autoridades. Ustedes deberían hacerlo esto público para que haya presión social. Pero la verdad que es que cuando hay un conflicto interpoderes, sobre todo entre el Ejecutivo y el Judicial, es uno de los conflictos más difíciles de zanjar. Vos tocaste un tema que da pie a otra pregunta, que es que hablaste del prestigio de la justicia, que en estos días, por lo menos en la sensación general, es que hay casos muy relevantes de jueces, de fiscales, que dan la sensación de que la justicia no cuenta con el mejor prestigio en este momento. Eso es tremendamente preocupante. Yo creo que si bien la Suprema Corte de Justicia Federal está efectivamente preocupada en la construcción de su legitimidad, muchos de los jueces y funcionarios judiciales por debajo de ella no lo están. A veces están como acostumbrados a decir yo fui elegido de la forma en la que fui elegido o elegida y con eso mi legitimidad es suficiente. Y muchos de ellos no se dan cuenta que la legitimidad se gana día a día. Cuando una persona tiene que esperar 7 años, 8 años para cobrar una indemnización laboral, o cuando una persona tiene que esperar 2 o 3 años para saber si va a quedarse con la custodia de sus hijos. Bueno, eso va minando y erosionando la legitimidad de la justicia día a día ante la gente, y después cuando el Poder Judicial nos pide a todos ayuda para aumentar su poder y para hacer cumplir con la ley, bueno, algunos de nosotros de la sociedad tiene dudas respecto de si efectivamente el Poder Judicial está de nuestro lado. Bueno, ¿y por qué con casos como el de Ollarvide no hay una reacción de otros magistrados? Los magistrados tienen en general problemas de salir a hacer su opinión pública. Vos sabés que está esta idea de que ellos deberían solamente hablar por sus sentencias, y entonces el tema de lavar los trapos sucios en público es muy costoso para ellos en términos de reputación. Yo creo, por otro lado, que por supuesto hay una cantidad de prácticas en algunos fueros, en particular vos mencionás el fuero más complicado del país, que es el fuero federal penal de Capital, en donde la relación entre política y justicia debe ser la peor del país. Entonces, efectivamente, si vos mostrás ese fuero, bueno, tiene unas enormes complicaciones porque justamente es el fuero, vos sabés, el fuero en el que se juzgan la actividad de los funcionarios públicos. Exactamente. Entonces, en ese fuero es donde la política, la peor de la política argentina, pone todos sus tanques para que en ese fuero, para tener mayor capacidad de intervención en ese fuero. Y es por eso que hemos tenido los jueces que hemos tenido en ese fuero. Es que es partiendo de la base de que los jueces cuentan con la aprobación de la política, evidentemente ahí pueden condicionarlos. De hecho, hay muchos jueces subrogantes en este momento que no son confirmados y que de alguna manera son rehenes de la política, ¿o no? Así es. Pero, digamos, eso lo sabemos y machacamos mucho sobre eso, pero yo también insisto en el rol nuestro. Nosotros, para hacer un mea culpa, tanto los periodistas como los profesores de Derecho sabemos poco de la justicia. Hacemos pocas investigaciones del día a día de la justicia. Cómo es la rutina de la justicia, cómo trabajan, cuánto trabajan, dónde están cuando no están en el juzgado, cómo es el trato con la gente en el día a día. Digo tonterías. La verdad que algún periodista
ya que está yendo a los pasillos de tribunales para ver cuál es la relación entre la política y el derecho, podría preguntarse a dónde puede ir al baño una persona cuando tiene que pasarse 5 horas esperando que le tomen audiencia. Ese tipo de cosas erosiona el día a día de la justicia y por supuesto muchos funcionarios judiciales lo saben y lo quieren cambiar, pero también hay por supuesto una sensación como de que es una corporación cerrada y que los cambios se tienen que hacer desde adentro. Hasta ahora no ha sucedido. Tengo entendido, vos lo sabés mejor porque te formaste también en universidades en Estados Unidos, hay jueces que son nombrados no por la política, sino por la comunidad, por los ciudadanos. En Estados Unidos, a nivel estadual, a nivel provincial, digamos, Sí. hay jueces electos. Cuando uno pregunta a los norteamericanos qué piensan de eso, están todos desesperados con esa posibilidad, por lo malo, porque los jueces electos tienen que hacer campaña, porque están vinculados con el dinero de esa campaña, con la gente que tiene dinero en su comunidad, porque se convierte en un juez que está siempre midiendo el pulso de las mayorías. Claro. y entonces no cumple con su deber de protección de minorías. La verdad que ese experimento, que es un viejo experimento de la democracia inicial de Estados Unidos, es muy criticado en Estados Unidos. Yo tenía la idea de que justamente puesto por la comunidad, digamos, no depende justamente de la política para llegar al cargo, sino de la honestidad, de la transparencia. Uno esperaría eso, pero lo que sucede es que tienen que hacer campaña, las campañas son cada vez más caras, claro. Tienen que salir a buscar votos, y si bien uno diría, bueno, su incentivo es trabajar para el pueblo, en realidad es trabajar para la gente que le da el dinero para la campaña, claro, o para las mayorías. Y en general las mayorías se expresan de la manera que vos sabés, y muchas veces un juez lo que tiene que trabajar es en contra a veces del sentimiento popular, cuando en algún caso el sentimiento popular va para un lado, pero claro, los derechos del imputado van para el otro. Claro. Y finalmente, ¿hay alguna otra forma de nombramiento de jueces, algún otro sistema en el mundo distinto? Mira, yo creo que nuestro sistema de Consejo de la Magistratura no estaría mal si tuviéramos algunas cosas que no tenemos. Por ejemplo, nuestros jurados son abogados en ejercicio de la profesión. Yo insisto en que deberían ser los jurados y quienes toman exámenes deberían ser profesores full time, que no tengan ninguna relación con la profesión, que no tengan ninguna relación con el Poder Judicial, que lo único que hagan es independientemente examinar la capacidad de los jueces. El problema en el Consejo de la Magistratura muchas veces no es solamente la cuestión política que todos conocemos, sino que además supuestamente el Consejo de la Magistratura trajo a nuestro sistema esta idea de que los jueces tienen que ser idóneos. Pero la idoneidad hoy la examinan colegas de ellos, jueces y abogados que litigan ante ellos y que tienen un conflicto de interés en ser abogados defendiendo clientes ante los jueces y a la vez evaluando esos mismos jueces. Entonces hay una cantidad de cosas, de conflictos de interés que se dan hacia adentro del Consejo de la Magistratura que se podrían modificar si hubiera ganas de empezar, claro, a controlar al Poder Judicial desde afuera. Muy bien, Martín, muchas gracias. Hay movimiento en la oficina, ¿eh? Está movidito. Hay mucho movimiento, sí, señor. Gracias, Martín.